Bueno, muchos ya me conocen, hemos venido transitando los seminarios de capacitación del SUTER por todo el país durante más de 10 años. Nos parece interesante esta nueva propuesta de aula virtual, quizás para concentrar mucho más los contenidos que hemos ido barajando durante estos años y que nos van a permitir, sin duda, tener una interacción mucho mayor con cada uno de los dirigentes de base de las filiales del SUTER en el interior del país. Ojalá que esto se pueda ir extendiendo. SUTER en ese sentido es pionero en la capacitación sindical, en algo que nos parece que es fundamental, no solamente para los dirigentes de base, pero sí para los dirigentes de base en especial, atentos a que son los protagonistas principales de la relación diaria, permanente, sistemática con los trabajadores y que son los receptores de las reivindicaciones de esos trabajadores que luego van a ser plasmados por la organización sindical como conquistas. En esta aula virtual o en esta parte del aula virtual nosotros vamos a desarrollar la organización sindical como tal. Esto supone un desafío que tenemos todos para saber dónde estamos, cómo está organizada la familia de los trabajadores, en este caso del sector del SUTER. Es decir, queremos saber por dentro qué es una organización sindical, atendiendo fundamentalmente a que no es lo primero la organización sindical. Muchos me habrán escuchado decir que primero está el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, luego la organización sindical y finalmente viene la ley, que es el sistema que organiza a los trabajadores organizados, valga la redundancia, pero fundamentalmente apuntando al hombre y a la mujer que trabaja. La organización sindical tiene toda una historia en el mundo, una historia en muchos casos regada de sangre, en otros casos de conquistas fundamentales para los trabajadores, y eso la ha constituido en una clave central en el mundo del trabajo y en el desarrollo de los pueblos. Luego vamos a ver de esa historia también el movimiento de los trabajadores y la tarea por delante, porque parece curioso que en un mundo globalizado, lo que no se ha globalizado, o por lo menos no aparece muy globalizado, es el trabajo y la justicia social. Es decir, los trabajadores en el mundo están siendo particularmente impactados por el desempleo y por la injusticia social, el empleo basura, los contratos basura, los despidos, lo cual lleva nuevamente a miles o millones de trabajadores a la vera del camino en un sistema que evidentemente es impiadoso y que no atiende a la justicia de los reclamos. Esto nos importa un desafío particular, sobre todo en nuestro país, que a diferencia de los países, y en nuestra región también, a diferencia de los países centrales, el crecimiento del empleo, del vínculo laboral ha sido muy importante. Se han creado más de 5 millones de puestos de trabajo en los últimos años, y esto significa también un nuevo desafío para que estos trabajadores se incorporen a la organización sindical. Pero no se incorporen solamente como una materia común de afiliarse a un sindicato, sino que adopten la identidad de trabajadores de tal sector. Primero como trabajadores, una identidad propia, y luego entonces como trabajadores de ese sector. Vamos a hablar del empleo y los sindicatos en estos momentos, empleo que está en crisis en el mundo, que la misma Organización Internacional del Trabajo está planteando como el desafío del trabajo decente. ¿Y qué tiene que ver los sindicatos en todo esto? Y en ese marco vamos a hablar de dos cosas que nos parece que son absolutamente importantes. Primero, sindicalismo e ideología, y luego sindicalismo y militancia, o militancia y sindicalización. Sindicalismo e ideología porque empezamos a discutir nuevamente la política en nuestro país. La política se discutía anteriormente en sindicatos, en unidades básicas, en comités radicales, en ateneos socialistas, en la universidad, en las sociedades de fomento, y había dejado de ser una materia para la mayoría de los ciudadanos. Esto suponía en la práctica
que alguien estaba gestionándonos la política y dejamos mucho tiempo de ser protagonistas de esa política. Hoy volvemos a recuperar la política como herramienta de transformación social y en ese marco tenemos que discutir también la ideología de los trabajadores, la ideología del movimiento de los trabajadores, la ideología que supone el construir un modelo de país distinto, más justo, más solidario, más abierto, más democrático, pero con democracia real y sobre todo con mayor justicia social. Esa es la ideología de los trabajadores y esa es la columna vertebral del movimiento nacional y popular. Dentro de eso, nosotros sabemos que es necesario la militancia como una herramienta fundamental para que la organización sindical no decaiga y no termine siendo una cáscara vacía. Sin militantes, la organización sindical termina siendo nada más que una organización de servicios. Y nosotros queremos tener una organización política para transformar la sociedad, la vida y la calidad de vida de los trabajadores. No solamente el factor salarios, sino también la calidad de vida de los trabajadores. En este marco vamos a discutir también el pensamiento nacional en el mundo del trabajo, porque hay que saber que desde 1945 los trabajadores argentinos adhirieron a una línea muy firme, muy práctica, muy directa de pensamiento nacional, aquel que nos inculcó Juan Domingo Perón y que significó abrir las puertas a nuevos sindicatos, a nuevas organizaciones sindicales, a una organización sindical central muy fuerte que además participaba y protagonizaba políticamente. De manera que en este marco nos vamos a encontrar en el momento en que nos ocupe esta franja del aula virtual que es la organización sindical y esperamos que al final de este tema, como el del resto de los temas, podamos tener una síntesis de lo que estamos necesitando para poder mejorar la relación con nuestros afiliados, sobre todo los delegados de base, y sobre todo fortalecer mucho la organización sindical que es el SUTER.